Muy bien. Buenas tardes, estamos con el doctor Pablo Padula, abogado que nos aceptó la charla para profundizar el tema de la violencia familiar y en este contexto de aislamiento social, de cuarentena que ya lleva 3 meses, nos pareció interesante profundizar más. El tema estaba antes, va a seguir después, pero además nos interesa hablar con él, qué le parece, como si tiene algún tipo de dato, etcétera, de este momento. Y bueno, y además hay ciertos planteos que él hace de cómo se debería además lidiar, tratar, Bien, trabajar con los violentos, que no se hace, y todo ese tipo de cuestiones son las que vamos a tratar hoy. Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo le va? buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, un gusto. ¿Cómo está pasando Bueno, usted la un cuarentena gusto. particularmente? ¿Cuánto ha Bien, la disminuido? cuarentena es sin lugar a dudas, la cuarentena de sí es sin lugar a dudas una experiencia novedosa, eh, que no sé, nos coloca en lugares muy distintos, muy especiales, y bueno, de la cual depende de nosotros aprovechar esta oportunidad para sacar nuevos aprendizajes y para ver también cómo funcionan determinadas cosas. Por ejemplo, este tema que vos proponés de violencia doméstica o violencia familiar durante la cuarentena, ¿no? Que lo Y que en ese, se ha visto, discúlpame, sí, sí. un incremento alarmante Mm. de los episodios de violencia, de la gravedad de estos episodios, sobre todo aquellos que culminan con la muerte de la víctima, durante este tiempo de cuarentena. Eso implica casos mortales realmente, que eso es... Sí, tenemos unas cifras, sobre todo de femicidio, que es lo que más se registra, Uh-huh. muy, muy elevadas. Uf. En principio, cuando arrancó la cuarentena y esta modalidad de eh, encierro en las propias casas, sobre la base de lo que en su momento había estudiado, presumía que iba a suceder esto. Lo charlaba con algunas personas, lo compartíamos con otros operadores y pensábamos que iba a suceder esto, que desgraciadamente se confirmó, de que hubiera un alza en la cantidad de casos y un alza en la gravedad de los casos. ¿Era posible hacer algo? Antes es Eh, cuando se puede hacer, ¿no? Después ya es... esta cuarentena me da la impresión de que tiene la modalidad de que no arrancó con un término fijo, entonces no permitió anticipar, más allá de la llegada relativamente abrupta del COVID-19, lo cierto es que cuando empieza la cuarentena se van organizando periodos de tiempo breves, como dando cierto margen de que son 2 semanas y bueno, después vemos y dentro de 2 semanas volvemos a ver y dentro de 2 semanas volvemos a ver. Y seguramente esto no dio la posibilidad de hacer un trabajo preventivo que hubo que ir haciéndolo sobre la marcha, ¿no? De todos modos, parte de lo que usted plantea en el libro que alguna vez tuve la suerte de leer, está justamente esa cuestión de que el Estado no hace tratamiento en particular de cada caso, no tiene, no destina alguna institución para algún tratamiento interdisciplinario, como hablábamos antes de la entrevista, que sirva para rehabilitar, sería la palabra, no sé, supongo, tratar de reencauzar la vida del violento, obviamente, sobre todo. Así que Tal cual, Carlos. De alguna manera, la mayoría de los programas de asistencia a las familias que están involucradas en la problemática de la violencia familiar derivan sus recursos a la atención de las víctimas. Y está bien que lo hagan como primordial, como lo urgente, porque justamente la urgencia está en la víctima y la necesidad de reconstruir, de rescatarla primero y reconstruirla después, es inminente. Pero entiendo que el sistema no es completo
sino hay también un abordaje al victimario. ¿Por qué? Porque muchas veces se logra a través de las acciones judiciales o de las intervenciones de otro estilo romper ese vínculo violento que está instalado en la familia, pero el victimario reconstruye una nueva relación, una nueva familia, y vuelve a reproducir sus conductas violentas, esta vez con una nueva víctima. Cuando vemos en los medios periodísticos casos, y cuando se habla de los victimarios, sobre todo los de mayor edad, casi siempre aparecen víctimas anteriores de relaciones anteriores. Y esto pone de manifiesto que no se ha podido trabajar lo suficiente para tratar de revertir esa psicología del hombre violento, ¿no? Hablo del hombre violento porque es el número ampliamente mayoritario de la violencia familiar, el que hay en la pareja heterosexual del hombre hacia la mujer. Este es estadísticamente el número más alto de violencia familiar. Le quería compartir un dato que es relativamente reciente, del 18 de mayo, que habla que desde el inicio de la cuarentena hasta el 14 de mayo hay 49 víctimas de femicidios. Es una muerte cada 27 horas. Eso es en todo el país, por supuesto. Esto es nacional. Los datos siempre los pueden recabar, gracias a Dios hoy hay varios lugares que hacen estadísticas públicos. Si ustedes, las personas interesadas, quieren ver estos números, buscan en internet todo lo que vean como observatorio de la mujer. Generalmente bajo este título de observatorio de la mujer hay observatorios públicos, por ejemplo el de la Corte Suprema de la Nación, y hay observatorios de ONGs, que son muy confiables, si bien los datos pueden diferir mínimamente, pero porque por ahí toman pautas distintas para computar los casos, pero en general dan una buena imagen de estos números. Y para compararlos en relación a la cuarentena, permítanme un segundito porque tengo el dato también a mano. En el mismo periodo del que les hablé recién, en los últimos 10 años, fue el número más elevado. En el 2011 hubo 40, 2012 39 femicidios, al 41, 43, 42, 41, 46, 38, 40, fueron todos los años anteriores en este mismo periodo de tiempo, y este año, en ese periodo, en ese lapso de tiempo y en cuarentena, el número de femicidios se elevó a 49. Y esto, bueno, llama poderosamente la atención y despierta una alarma fuerte, ¿no? Ahora bien, así bien planteado como estaba en el libro, el tema de generar algún tipo de institución y trabajo interdisciplinario, está al tanto de que en algún momento algún legislador presentó algún proyecto en ese sentido. Tengo entendido también por lo que pude investigar que en el nivel nacional y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se están propiciando declaraciones de emergencia en esta era. Así como hay una emergencia sanitaria, puede haber emergencias económicas, también el decreto de una emergencia en el área de violencia familiar y de género para tomar medidas excepcionales, para tomar medidas distintas, para buscar distintos canales de defensa o de acceso a las víctimas, poder darles más información. Por ejemplo, sabemos que está corriendo, se sabe que en general los tribunales están de feria o con turnos limitados. Nosotros ya hemos levantado en la provincia de Misiones la feria, pero por ejemplo la ciudad de Buenos Aires todavía sigue con una feria judicial. Pero eso no implica que la víctima no pueda ir al juzgado de familia, al juzgado de violencia familiar, porque estos siguen funcionando, ¿no? Y esta información sería interesante que se replique, que se divulgue, que de alguna manera se generalice, porque las víctimas pueden quedarse con esta idea de que está todo cerrado, ¿no? Y no salir a buscar ayuda o protección porque miran los medios de comunicación que está todo cerrado, que los tribunales están de feria, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es importante. Y también, bueno, habría que buscar
agilizar y perfeccionar los sistemas de comunicación de manera tal que las denuncias lleguen en este momento de pandemia y de aislamiento por los canales que generalmente se habilitan, ¿no? Que son las líneas telefónicas gratuitas. Esto quizás habría que promocionarlo más, habría que poner más operadores telefónicos, porque si le estamos diciendo a las víctimas que no pueden salir de su domicilio, más allá de que podrían salir a la comisaría a hacer la denuncia, esto se les dificulta, está el temor de ser detenidas durante el viaje hacia la comisaría. Entonces, bueno, por eso hay medidas que se podrían tomar o se pueden tomar en esta emergencia durante el aislamiento. Nosotros en la provincia de Misiones, dentro de todo, parece bastante manejable el tema, más allá de que hay que seguir con las precauciones y los cuidados, pero en las grandes ciudades, evidentemente, por lo que escuchamos en los medios, el problema está instalado y está en crecimiento, así que queda mucho más tiempo de aislamiento y de esta consecuencia no deseada, que es el incremento de la violencia familiar, que mínimamente entiendo que puede obedecer a 3 factores, ¿no? Quiere decir, le comento más o menos, básicamente, qué pienso, cómo puede relacionarse el aislamiento que produjo la cuarentena o que produce la cuarentena con el incremento de la violencia familiar. En primer lugar, porque el hacinamiento dentro de una vivienda no es causa, pero es un factor que nosotros llamamos estresor, que aumenta o puede aumentar el nivel de estrés. No es la única causa, por supuesto. Nosotros trabajamos siempre, en el libro lo hacemos desde un modelo que llamábamos ecológico, donde hay que analizar múltiples variables y en distintos niveles. Una de estas variables puede ser, en ocasiones, el hacinamiento. No digo que no es la causa, porque obviamente hay violencia en familias que tienen una casa grande y no hay violencia en gente que vive en casas pequeñas. Pero de todas maneras se constituye en un elemento de incremento del estrés. Y en tanto sea un elemento de incremento del estrés, propicia o puede propiciar la aparición de fenómenos violentos. Junto a esto, hay un dato interesante que tiene que ver con lo que vos proponías o mencionabas de la personalidad del hombre violento. El hombre violento tiene en general una característica que suele verse repetida, que es la dificultad para comunicar sus emociones. Lo que siente, lo que piensa, es más una persona de acción que de sentir. Y bueno, si estamos diciendo que entre otras cosas, esta situación de encierro provoca angustia, provoca temores, provoca inseguridades, incertidumbres que también pueden ser económicas. Si el hombre de la casa es el sostén y se quedó sin posibilidad de trabajo, porque por ejemplo era una cuenta propista y no podía salir a trabajar. Bueno, toda esta angustia, estos temores, en el perfil del hombre violento aparece un elemento que se llama dificultad comunicacional, donde le cuesta mucho poner en palabras lo que siente y esto se traduce en ocasiones en una acción. Y esa acción también en ocasiones suele ser violenta. El tercer elemento que veo donde podemos relacionar esta cuarentena con el incremento de la violencia familiar tiene que ver con que el encierro en la casa fortalece el aislamiento de esa familia del entorno. Y justamente uno de los objetivos o de las metas que se propone, probablemente inconscientemente, el maltratador, es aislar a su familia del entorno. Él necesita que lo que pasa en la familia no se sepa, no trascienda, quede guardado ahí. Cuanto menos se sepa afuera, mejor. Pues bien, permanecer encerrados fortalece esta barrera comunicacional con el entorno, ¿no? Creo que por lo menos estos 3 elementos son coadyuvantes del incremento de la violencia familiar.
en tiempos de cuarentena. Claro, agravados, digamos. Exactamente. Hablando de los pocos casos, el bajo porcentaje de la violencia femenina, de la violencia de la mujer. Poco o nada llega a casos de muerte. En esa estadística de víctimas fatales, no son hombres los muertos por violencia familiar. Miren, claro, siempre yo hago la siguiente aclaración que es importante hacer. Sí. La violencia familiar es censurable y debe ser combatida sea cual sea su formato. O sea, el mayor o menor número de víctimas de un género o de otro, de un sexo o de otro, no deberían minimizar los casos donde las victimarias son mujeres y las víctimas son los varones, ¿no? Epidemiológicamente es un número muy, muy menor a lo que resulta de las relaciones violentas entre el hombre y la mujer. Pero existe y merece la misma atención y el mismo cuidado y tomar también las medidas necesarias para luchar contra la violencia familiar en cualquiera de sus formatos, de mujer a hombre, de hombre a mujer, de adulto a niño, de adulto a adulto mayor. Claro, claro, eso puede ser también muy, muy puntual ahora en la cuarentena, ¿no? Con este encierro, que estén hijos con adultos mayores, ¿no? Se puede potenciar, se puede llegar a potenciar, ¿no?